Mi nombre es Diego Hernández, tengo 34 años y durante 7 años trabajé como agrónomo en las plantaciones de milpa más productivas del sureste de México. Lo que voy a contarles cambiará para siempre su perspectiva sobre la agricultura moderna y los secretos que se ocultan en los campos que alimentan a nuestras familias durante todos estos años. Creí que trabajaba para una empresa agrícola convencional, pero lo que realmente sucedía en esas tierras sagradas era algo que nunca imaginé posible en pleno siglo XXI. Hoy, después de años de silencio y miedo, he decidido revelar la verdad sobre los rituales ancestrales que se practican en secreto. En los campos de milpa más exitosos de la región en mi historia, comenzó cuando tenía 27 años. Recién graduado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una maestría en ingeniería agrícola, mi padre, un campesino humilde que había trabajado toda su vida en el campo, había sacrificado todo para que yo pudiera estudiar. Cuando la empresa Semillas Sagradas me ofreció un puesto como agrónomo jefe en sus plantaciones, mi familia no podía creer nuestra fortuna. «Es tu oportunidad, mijo», me decía mi padre con lágrimas en los ojos. «Vas a trabajar en las tierras más fértiles de todo el estado. Dicen que producen el triple que cualquier otra plantación». Mi madre, una mujer devota que siempre había respetado las tradiciones, me tomó de las manos y me dijo: «Ten cuidado. Diego, en esas tierras han sido sagradas desde tiempos de nuestros abuelos». No entendí entonces lo que realmente quería decir. Pensé que se refería a las típicas supersticiones campesinas. Qué equivocado estaba en el primer día que llegué a la plantación, ubicada en una zona remota cerca de las ruinas de Chichén Itzá. Me quedé impresionado por la extensión de los campos. Hileras perfectas de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero había algo extraño en el aire, una sensación de que estaba siendo observado, incluso cuando estaba completamente solo. Mi supervisor, un hombre mayo llamado Don Esteban Caamal, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un maya puro, de complexión robusta y manos callosas, que hablaba tanto español como maya con igual fluidez. Sus ojos negros parecían ver más allá de lo que era visible. «Bienvenido, ingeniero», me dijo, con una voz profunda que resonaba como el viento entre las hojas de maíz. «Aquí las cosas se hacen diferente. Nuestros métodos son especiales. Espero que tenga mente abierta». Me explicó las reglas básicas: a nunca trabajar en los campos durante la luna nueva, nunca tocar las plantas con las manos desnudas sin antes pedirles permiso, y bajo ninguna circunstancia acercarme a la sección norte durante las horas del amanecer. Estas reglas me parecieron extrañas, pero atribuí todo a tradiciones locales inofensivas. Mi primer mes transcurrió con normalidad. Realizaba mis análisis de suelo, monitoreaba el crecimiento de las plantas y reportaba los resultados a la oficina central. Pero pronto comencé a notar patrones extraños. Las plantas no solo crecían más rápido de lo normal, sino que parecían responder a algo más que fertilizantes y riego durante las madrugadas. Cuando llegaba temprano para revisar los sistemas de irrigación, escuchaba murmullos que provenían de los campos. Al principio pensé que era el viento, pero poco a poco me di cuenta de que seguían un ritmo específico, como si fueran cánticos o oraciones. Fue entonces que conocí a Carmen, una joven bióloga que había llegado unas semanas después que Joan. Ella también había notado las anomalías. «Diego», me susurró un día mientras revisábamos las muestras de suelo, «hay algo que no encaja. Mira estos análisis». Los resultados mostraban composiciones minerales que no correspondían a ningún fertilizante conocido. Carmen había crecido en la ciudad, pero su abuela era maya y le había enseñado sobre las tradiciones ancestrales. Mi abuela me contaba historias sobre los rituales de fertilidad de la tierra. Me confió. Decía que los antiguos mayas sabían cómo comunicarse con los espíritus del maíz. Una noche,
Decidimos investigar. Nos escondimos entre las plantas de maíz alta y esperamos. Lo que vimos esa noche cambió mi comprensión de todo lo que creía saber sobre la agricultura alrededor de las 3 de la mañana. Figuras encapuchadas comenzaron a emerger de una cabaña que yo había asumido. Llevaban antorchas y cantaban en maya antiguo. Don Esteban dirigía el grupo, pero ya no era el supervisor amable que conocía. Su presencia irradiaba una autoridad ancestral que me erizó la piel a los trabajadores, que durante el día parecían campesinos ordinarios. Se habían transformado en algo completamente diferente. Llevaban máscaras de jade y obsidiana, y sus movimientos seguían un patrón ritual que parecía surgir de tiempos remotos. Colocaron ofrendas en puntos específicos del campo copal argiente, flores de cempasúchil, pequeñas figurillas de barro y, para mi horror, recipientes con lo que parecía ser sangre. Mientras cantaban, las plantas parecían responder. Juro que las hojas se movían sin viento, como si estuvieran escuchando. Carmen y yo nos miramos con terror. Esto iba más allá de cualquier práctica agrícola que hubiéramos estudiado. Estábamos presenciando magia real, rituales que habían mantenido estas tierras fértiles durante milenios. Al día siguiente, intentamos actuar con normalidad, pero don Esteban nos observaba con más atención. Durante la comida, se acercó a nuestra mesa y se sentó sin ser invitado. Ingeniero Diego, dijo lentamente, ¿durmió bien anoche? A veces, los sonidos del campo pueden ser perturbadores. Para quienes no están acostumbrados, a mi corazón se aceleró. Sabía que habíamos sido descubiertos. Sí, don Esteban, dormí muy bien, mentí, tratando de mantener la voz firme. Él sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Me da mucho gusto, ingeniero, porque es importante que entienda que aquí respetamos las tradiciones. Nuestros antepasados nos enseñaron que la tierra tiene espíritu, y debemos honrar ese espíritu si queremos que nos alimente. Mientras revisaba mis notas en la oficina, encontré un sobremanila que no había estado ahí antes. Dentro había fotografías viejas, cartas y documentos que me helaron la sangre. Eran registros de agrónomos anteriores que habían trabajado en la plantación. Durante las últimas décadas, las fotos mostraban a hombres y mujeres profesionales, como Carmen y yo, pero en las últimas imágenes de cada serie se veían cambiados. Sus rostros habían adquirido una expresión extraña, como si hubieran visto algo que había transformado su entendimiento del mundo. Algunos aparecían participando en los rituales, llevando las mismas máscaras que habíamos visto la noche anterior, pero lo más perturbador era una carta fechada apenas 2 años atrás, firmada por el doctor Roberto Mendoza, mi predecesor. En ella describía exactamente lo que Carmen y yo habíamos presenciado, pero con un detalle que me aterró. Los espíritus del maíz no solo bendicen las cosechas, también protegen sus secretos. Quienes intentan exponer estos rituales desaparecen. Al final de la carta, con una caligrafía temblorosa, había añadido: no puedo irme, ya no me pertenezco a mí mismo, pertenezco a la tierra. Carmen y yo nos reunimos esa noche en mi cabaña. Sabíamos que teníamos que irnos, pero también sabíamos que no sería fácil. La plantación estaba en una zona remota, y nuestros contratos incluían cláusulas que nos obligaban a permanecer al menos 1 año. Tenemos que documentar todo, insistió Carmen. Si algo nos pasa, al menos quedará evidencia. Comenzamos a fotografiar en secreto los rituales, a copiar los documentos antiguos y a registrar todo lo que habíamos observado. Pero don Esteban era más astuto de lo que pensábamos. Una mañana, cuando llegué a mi oficina, me estaba esperando, junto con otros 3 hombres mayores que reconocí como los ancianos de la comunidad local. Todos tenían el mismo aire de autoridad ancestral que había visto en don Esteban durante los rituales. Ingeniero Diego, comenzó don Esteban, creo que es hora de que tenga una conversación
honesta con nosotros. Sabemos que ha estado curioso sobre nuestras prácticas nocturnas. Asterisk trait dineger. Pero uno de los ancianos levantó una mano y habló en maya. Don Esteban tradujo. Anel abuelo, Itzamna, dice que los espíritus ya le han hablado de usted. Dicen que tiene un corazón puro, pero una mente perturbada por la educación moderna. Me explicaron que lo que habíamos presenciado no era brujería maligna, sino una forma ancestral de agricultura que había sustentado a los mayas durante más de 2000 años. Los rituales eran comunicación directa con los espíritus de la naturaleza, una tecnología espiritual que la ciencia moderna no podía comprender ni explicar. Nuestros ancestros sabían que cada planta tiene alma, me dijo don Esteban. Sabían que la tierra no es solo químicos y minerales, sino un ser vivo que respira, siente y decide si quiere darnos su abundancia o no. Me mostraron registros que se remontaban a siglos atrás. Generaciones de guardianes del conocimiento habían mantenido estas prácticas en secreto, adaptándose a cada época para sobrevivir. Durante la conquista española, durante la revolución, durante la modernización forzada del siglo XX. Ahora usted forma parte de esto, me dijo uno de los ancianos en español entrecortado. Ha visto lo que no debía ver. Puede elegir en unirse a nosotros o... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Esa noche no pude dormir. Carmen tampoco. Nos encontramos en los campos y hablamos en susurros sobre nuestras opciones. Podíamos intentar escapar, pero sabíamos que nos estaban vigilando. Podíamos unirnos a ellos, pero eso significaba abandonar todo lo que habíamos aprendido sobre la ciencia moderna. Hay una tercera opción, me dijo Carmen de repente. Mi abuela me enseñó que en la tradición maya, el conocimiento sagrado puede ser compartido solo con aquellos que han sido purificados por el sufrimiento y la comprensión. Me explicó que podíamos pedirles que nos enseñaran las tradiciones, no como prisioneros, sino como aprendices genuinos. Si demostrábamos respeto y humildad, quizás nos permitirían entender realmente lo que estaba sucediendo a la mañana siguiente. Busqué a don Esteban y le pedí que me enseñara. Quiero aprender, le dije. Quiero entender cómo funciona realmente la agricultura sagrada. Su rostro se iluminó por primera vez desde que lo conocía. Eso es lo que esperábamos escuchar, ingeniero. Pero debe entender que aprender nuestros secretos significa comprometerse con ellos. No puede usar este conocimiento para beneficio personal durante los siguientes meses. Me sumergí en un mundo que no sabía que existía. Aprendí que cada fase lunar correspondía a diferentes aspectos del crecimiento de las plantas, que ciertos cantos podían acelerar la germinación, que las ofrendas de sangre no eran sacrificios humanos, sino donaciones voluntarias de los propios trabajadores, quienes consideraban que su esencia vital nutría directamente a la tierra. Descubrí que los fertilizantes especiales eran mezclas de plantas medicinales sagradas que habían sido bendecidas en ceremonias que duraban días enteros, que los patrones de siembra seguían alineaciones astronómicas que maximizaban la energía cósmica recibida por las plantas. San Carmen también fue aceptada en el círculo de aprendices. Juntos documentamos prácticas que la ciencia moderna consideraría, pero que funcionaban con una eficacia que superaba cualquier método convencional. Pero el conocimiento tenía un precio. Cuanto más aprendíamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos siendo transformados. Nuestros sueños se llenaron de visiones de campos infinitos de maíz dorado. Comenzamos a escuchar las voces de las plantas, a sentir el pulso de la tierra bajo nuestros pies. En una noche, mientras participaba en mi primer ritual completo, tuve una revelación aterradora. Entendí que el doctor Mendoza no había desaparecido. Seguía allí, pero ya no era completamente humano. Había sido transformado en algo más aún. Guardián eterno del conocimiento sagrado, vi su rostro entre las sombras, sonriendo con una serenidad que me halló
la sangre. Sus ojos brillaban con una luz que no era completamente humana. Me habló sin palabras. Directamente a mi mente. En pronto entenderás. Diego, en pronto sabrás lo que significa realmente pertenecer a la tierra. Esa noche, Carmen y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Teníamos que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Habíamos aprendido lo suficiente para saber que si permanecíamos mucho más tiempo, nunca podríamos volver a ser completamente humanos. Planeamos nuestra fuga durante semanas. Sabíamos que los rituales más importantes se realizaban durante la luna llena, cuando todos los guardianes estaban ocupados en ceremonias que duraban toda la noche. Esa sería nuestra oportunidad. Copiamos todos los documentos que pudimos, fotografiamos los rituales desde escondites seguros y guardamos muestras de las plantas sagradas. Si íbamos a escapar, al menos llevaríamos evidencia de lo que habíamos descubierto a la noche de la fuga. Esperamos hasta que los cánticos comenzaran en el corazón de la plantación. Entonces, nos deslizamos hacia el perímetro, donde habíamos escondido una motocicleta que Carmen había comprado en secreto semanas antes, pero cuando estábamos a punto de alcanzar la cerca, una figura familiar emergió de entre las plantas de maíz. Era Don Esteban, pero había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con la misma luz sobrenatural que había visto en el doctor Mendoza. No pueden irse, dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. Ya han visto demasiado. Ya son parte de nosotros. Carmen gritó y corrió hacia la motocicleta. Yo la seguí, pero sentí como si mis piernas se movieran a través de melaza. El aire mismo parecía resistir nuestro escape. Entonces, escuché una voz que me sorprendió. Mi madre, hablando en maya desde algún lugar entre las plantas. Corre. Mijo, corre mientras puedas. Tu abuela te protege. No entendí cómo era posible, pero sentí una fuerza que me empujaba hacia adelante. Carmen ya había encendido la motocicleta y salté detrás de ella justo cuando las figuras encapuchadas comenzaron a emerger de todos los campos circundantes. Aceleramos a través de senderos que parecían cambiar de dirección por sí solos. Las plantas se movían para bloquear nuestro camino, pero cada vez que estábamos a punto de ser atrapados, encontrábamos una ruta de escape que no había estado ahí. Momentos antes, durante toda la noche, manejamos a través de caminos que no aparecían en ningún mapa. Carmen parecía saber exactamente hacia dónde ir, como si una fuerza invisible la guiara. Al amanecer, llegamos a una carretera principal donde un autobús nos esperaba, como si alguien hubiera arreglado nuestro escape en él. Conductor, un hombre mayor con rasgos mayas, nos sonrió y dijo: suban rápido, su abuela me envió. Solo entonces me di cuenta de que Carmen estaba llorando. Mi abuela murió hace 5 años, me susurró, pero anoche soñé con ella. Me dijo exactamente cómo llegar aquí. Durante el viaje de regreso a la ciudad, Carmen y yo no hablamos mucho. Ambos sabíamos que habíamos experimentado algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero también sabíamos que nadie nos creería si contábamos la verdad completa. Cuando finalmente llegamos a Mérida, nos dirigimos directamente a la casa de mis padres. Mi madre nos recibió como si hubiera estado esperándonos. «Mijo», me dijo, abrazándome con fuerza, «tu abuela me visitó en sueños. Me dijo que habías aprendido secretos que no debías saber. Fue entonces que me confesó algo que nunca me había dicho. Mi abuela materna había sido una curandera maya, una guardiana de conocimientos ancestrales. Había mantenido esto en secreto para proteger a nuestra familia de la persecución que sufrían quienes practicaban las tradiciones antiguas. Ella sabía que algún día te encontrarías con este conocimiento, me explicó mi madre. Por eso siempre te protegió con sus oraciones. Por eso pudiste escapar. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo intentamos procesar lo que habíamos vivido. Buscamos antropólogos, historiadores y científicos que pudieran ayudarnos a entender lo que habíamos presenciado. Pero cada vez que mostrábamos nuestras fotografías y documentos,
Las reacciones eran las mismas a escepticismo, burla o miedo. Un profesor de la Universidad Nacional nos dijo: estas prácticas han existido durante milenios. Los mayas desarrollaron sistemas agrícolas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Pero lo que ustedes describen va más allá de lo que la academia está dispuesta a reconocer. Decidimos que teníamos que contar nuestra historia, pero de manera que la gente pudiera aceptarla. Comenzamos a escribir artículos sobre técnicas agrícolas tradicionales y conocimientos ancestrales preservados. Nunca mencionamos los aspectos más sobrenaturales de lo que habíamos visto. Pero sembrar la curiosidad sobre estos métodos alternativos. 6 meses después de nuestro escape, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía. Era del doctor Mendoza. Diego decía: espero que entiendas que no somos tus enemigos. Somos guardianes de algo sagrado. Algún día, cuando estés listo, regresarás. La tierra no olvida. Adjunta había una fotografía de los campos de milpa que habíamos dejado atrás. Las plantas eran más altas y verdes que nunca. En la esquina de la imagen apenas visible, había una figura que podría haber sido Don Esteban. Sonriendo directamente a la cámara, Carmen y yo decidimos dedicar nuestras vidas a estudiar y preservar el conocimiento agrícola tradicional, pero de manera que fuera accesible para la ciencia moderna. Establecimos una fundación que documenta y protege las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas. Siempre con su consentimiento y participación, nunca regresamos a aquellos campos. Pero sabemos que siguen ahí, produciendo maíz con métodos que desafían la comprensión convencional. A veces, en mis sueños, escucho los cánticos nocturnos y siento el pulso de la tierra bajo mis pies. He aprendido que hay formas de conocimiento que la ciencia moderna no puede explicar, pero que funcionan con una eficacia que va más allá de cualquier método convencional. He aprendido que nuestros ancestros sabían cosas que hemos olvidado en nuestro afán por modernizarnos. Y he aprendido que la tierra misma tiene una sabiduría que trasciende nuestros libros de texto y nuestros laboratorios. Los rituales que presenciamos no eran superstición primitiva, sino tecnología espiritual desarrollada durante milenios de observación y experiencia. Hoy, cuando veo los campos de maíz que se extienden por todo México, me pregunto cuántos de ellos guardan secretos similares. ¿Cuántos agricultores mantienen prácticas ancestrales que han heredado de sus abuelos, sin saber exactamente por qué funcionan, solo que funcionan? Mi experiencia me ha enseñado que la verdadera sabiduría agrícola no está solo en los fertilizantes químicos y las semillas modificadas genéticamente. Está en la comprensión profunda de que somos parte de un sistema vivo, que respira, siente y responde a nuestras intenciones. Carmen y yo hemos establecido programas de intercambio entre científicos modernos y agricultores tradicionales. Hemos visto cómo métodos ancestrales pueden complementar la tecnología moderna para crear sistemas agrícolas más sustentables y productivos. Pero siempre recordamos las palabras de Don Esteban: el conocimiento sagrado no se comparte para beneficio personal, sino para el bien de todas las generaciones futuras. Por eso, todo lo que hemos aprendido lo compartimos libremente, esperando que otros puedan beneficiarse de estas enseñanzas sin tener que pasar por la experiencia aterradora que nosotros vivimos. A veces, jóvenes agrónomos nos buscan porque han escuchado rumores sobre plantaciones donde suceden cosas extrañas. Les contamos nuestra historia, pero siempre les advertimos: si deciden investigar estos fenómenos, deben hacerlo con respeto, humildad y la comprensión de que están entrando en contacto con conocimientos que han sido protegidos durante siglos. El mundo está cambiando y cada vez más personas están abiertas a considerar que nuestros ancestros sabían cosas que nosotros hemos olvidado. La crisis climática y la degradación de los suelos
están obligando a la humanidad a buscar alternativas a los métodos agrícolas industriales que han dominado el último siglo. Quizás sea hora de que reconozcamos que la verdadera innovación agrícola no siempre viene de los laboratorios y las universidades. A veces viene de la sabiduría ancestral que ha sido preservada en secreto por comunidades que nunca perdieron su conexión con la tierra. Mi nombre es Diego Hernández y esta ha sido mi historia. Una historia de descubrimiento, terror, escape y finalmente comprensión. Una historia que espero inspire a otros a buscar la sabiduría donde menos esperan. Encontrarla en las tradiciones de nuestros ancestros, en la voz de la tierra misma, en los rituales que han alimentado a la humanidad durante milenios. La próxima vez que vean un campo de maíz, especialmente si las plantas parecen crecer con una vitalidad sobrenatural, recuerden que quizás están viendo el resultado de conocimientos que van más allá de lo que la ciencia moderna puede explicar. Y si tienen la oportunidad de aprender de los guardianes de estos conocimientos, háganlo con respeto y humildad, porque la tierra tiene sus propios secretos y solo comparte su sabiduría con aquellos que se acercan con el corazón abierto y la mente dispuesta a cuestionar todo lo que creían saber sobre el mundo que nos rodea.